Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Numasya espera a la mañana, si puede man hacer este día, que esté el día para na cambio y crecimiento. Este el día. Na libro de Salmo, capítulo 90, versículo 12. A segunda palabra de Dios, enseña ka namon conta con nuestro mga dia para tener kami sabio corazón. Dios bendice ka naton de leer su precioso palabra este día. Tiene yo un artículo ya le publicado por Deutsche Welle, una organización internacional de noticias na Alemania. Originalmente, este artículo ya escribí na idioma alemán o na inglés German. El artículo ya habla acerca con un estudio que ta demonstra que más ya aumenta el número de joven gente que tiene cáncer. Según con el estudio, posible ta contribuir con este problema el malo manera de vivir, falta de descanso, mucho estrés, falta ejercicio, obesidad y malo costumbre na comida. Ya menciona también el triste historia de un joven de 28 años con cáncer na intestino o na tripa y otro de 34 años con cáncer na pulmón. Aquí na Filipinas, tamira también kita que mucho joven ta escuy comida aquel instant dayon, comida procesado, soft drinks y otro comida con preservativa. En vez que comida cocina na casa, frutas y mga fresco gulay, maskin hindi pwede kita habla que este comida lang el causa del cáncer. Sabi kita que un malo estilo de vida puede dañar o daño con di aton cuerpo. Amo este razón porque importante cuidar con el cuerpo que el Dios ya confía ka naton. Ahora, abri kita con di aton Biblia na Salmo capítulo 90, versículo 12. Ta-acorda ka naton este versículo que corto lang el vida y cada día regalo del Dios. Ninguno ka naton hindi sabe hasta cuando kita ta vivi. Joven man o viejo, saludable o enfermo, todo di aton vida ta queda na mano del Dios. Quiere el Señor que vivi kita con sabiduría. El significa cuida kita con di aton cuerpo, pero más importante, cuida kita con di aton relación con Jesucristo. Bueno hacer ejercicio, come saludable y descansa suficiente. Pero más importante que todo, necesita kita tener un verdadero relación con Jesús. Porque un día termina el vida aquí en la tierra. Pero el vida eterno te espera con todo aquel que te cree con Cristo. Entonces, agradece kita con Dios por el regalo del vida. Usa kita cada día para amar con Él, obedecer con Él, servir con otra gente y cuidar con el cuerpo que dale Él kanaton. No hay seguro el vida aquí en el mundo, pero más seguro el esperanza que tiene kita na Jesucristo. Este día, examina kita con di aton mismo vida. Takwida ba kita con el cuerpo que Dios se entrega ka naton?
Ta eskuiba kita comida saludable y buen costumbre. O ta sige kita kung cosa que puede hacer daño con di aton salud. Pero mas importante que todo, takwida ba kita con di aton vida espiritual? Hace tiempo para leer el palabra del Dios, rezar, alabar con Él y compartir el evangelio con otra gente. Como gente sabe kita cosa ay pasa mañana. Vive kita cada día para darle honra y gloria con Dios. Y ahora na kita na jardín de rezo. Amable Padre Celestial, gracias por el regalo del vida. Gracias porque te acorda usted kanamon que cada día bendición que viene de usted. Enseña kanamon vivir con sabiduría. Ayuda kanamon cuidar con el cuerpo que ya confía usted kanamon. Y más importante, fortalece con di amon relación con Jesucristo. Tareza también kami para con todo aquel que ta sufrí con cáncer y otra enfermedad. Agara y cura kanila completamente, oh Señor, por medio na nombre de Jesucristo. Kay do este nombre poderoso y precioso. Y con usted no hay imposible. Una vez kami llama de usted nombre. Señor, dale kanila fuerza, consuelo, paz y esperanza. Usa con di amon vida para amar con usted, servir con otra gente y compartir buenas noticias de salvación. Siempre todo este te pide kami, na nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Este artículo te acorda ka naton que el enfermedad seryoso, como cáncer, hindi solamente para con el mga viejo gente, sino también para con mucho joven. Mientras ta continúa el mga doctor y investigador busca el causa, el palabra de Dios se habla desde antes que corto lang el vida y cada día regalo del Señor. Na Salmo 90 versikulo 12 taensya kanaton, konta con nuestro mga dia y viví con sabiduría. No hace vale no hay nada el vida que Dios ya dali kanaton. Antes, usa kita cada dia para honra con Dios. Cuida con di aton salud. Ama con di aton familia. Sirvi con otra gente. Y siempre prepara para encontrar con el Señor. Muchas gracias, Señor Jesús, na dado este bonito mensaje que aprende kami este día con este devotional programa de madrugada, Este el Día. Puede kita uyi y mira na online como na YouTube y puede ustedes visitar na streamline del FEBC Radio App y man-type DXAS o na mga transistor radio di ato na stasyon del DXAS 1116 kHz a ustedes Radio Comunidad. Todo el día os puede ustedes oír lunes hasta domingo y el hora te empieza a las 5 del madrugada. Este de ustedes mensajeros y Pastor Arnold Estrella Santiago te habla. Este día es día de salvación. Este día es día para el cambio y crecimiento. Acorda con este mensaje na diaton vida. Regalo del Dios el vida. Viví con sabiduría. Cuida con tu cuerpo. Fortalece tu relación con Cristo y siempre queda preparado para encontrar con el Señor. Dios te bendiga y buenos días, mi ciudad de Zamboanga. Ustedes yawi con el programa Este el Día. Para na magamensahe,
komento, i-pregunta, man-text o llama na 0916-296-6625.